verdadera valentía reside en aceptar que lo mejor que tenemos es hacerlo lo mejor que podamos. Merece la pena no dejar nunca de intentarlo. Estamos a distancia, pero yo la primera vez que hablé contigo sentí que conectamos, ¿no? Como que la obra, ¿no? Yo Adicto, la serie, me traspasó de tal forma que... Y además virtud tuya, ¿no? Obviamente para escribir y también para dirigir, porque yo no he sufrido lo mismo, pero sí que he sufrido lo mismo. Creo que se entiende, ¿no? Como ser humano, como persona, claro. Yo creo, o sea, es verdad que cuando tú escribiste el texto que escribiste respecto a la serie, yo percibo, o sea, cuando leo textos acerca de la serie, críticas y demás, percibo, o sea, es una cosa que como subyacente, no te sé decir algo, pero sí percibo de alguna manera las personas que la habéis atravesado, que la habéis vivido, que me habéis tomado el guante que yo lanzo un poco y habéis atravesado esa montaña rusa que se plantea en la serie, y un poco las personas que, a ver, suena mal decirlo, pero como que la entendéis, ¿no? O sea, creo que es una serie que de alguna manera el artefacto de la serie no acepta, entre comillas, ninguna mentira, ¿no? Sí. Sino que es y tal, pero creo que eso tiene como una onda expansiva que también ocurre en los textos, ¿no? O sea, cuando vosotros escribís acerca de ella, yo me doy cuenta mucho quién de alguna manera, que no es una cosa mala ni buena, no es un juicio, pero quién de alguna manera igual la ha visto con más distancia o con un cinturón de seguridad y una protección y está hablando de ella desde... Y de alguna manera os habéis abandonado a ella, ¿no? Entonces, creo, vamos, cuando yo leí tu texto pensé, dije, joder, ¿no? Entonces yo creo que también cuando tú hablas de la cercanía, creo que la cercanía es de doble sentido, ¿no? O sea, yo también, a ver, nos pasa, las personas que nos dedicamos a esto o que ponemos cosas ahí fuera, somos seres humanos como todo el mundo y al final también nos hace bien también sentirnos de alguna manera comprendidos, ¿no? O sea, que realmente las gracias van para ti. No. Y como estamos hablando, recíproco totalmente, porque yo cuando la vi y ciertamente me lo complica porque al ser crítico debes verlo en plano cenital, ¿no? Y frío y decir, vale, vamos a valorar la obra artística, que es muy buena, pero yo siempre intento ir al concepto del autor, acercarme y decir, vale, ¿qué me quiere transmitir? Y yo creo que, vamos, no hay ninguna duda, quien vea Yo Adicto es un derroche de sinceridad, de honestidad, y sobre todo me gustan las obras que conseguís hacer, porque entiendo que es muy difícil llevarlo del papel al formato, ¿no? Pero que no victimizáis, no edulcoráis, es muy difícil dar en un punto que no necesariamente es equilibrado porque es una locura, es como eres tú, ¿no? Pero vas al corazón, a la esencia, ¿no? Es decir, ¿qué somos como personas? ¿Por qué cargamos con estas losas? ¿Por qué no intentamos, que al final es la pedagogía que va implícita, que no tiene que ser muy evidente, porque ya está en las carnes, ¿no?, del personaje, que por cierto, sensacional actor, ¿eh? Creo que no descubro nada. Pero creo que es esto, ¿no? Fundamentalmente, no sé si he dado con la tecla. Bueno, sí, o sea, a ver, me has puesto muchas cosas encima de la mesa ahora mismo, entonces voy a intentar... Continúa. No, de limpieza, entiéndeme, como de ordenar, ¿no? O sea, es verdad que yo no estoy muy de acuerdo con eso que tú dices que los críticos tenéis que ver las cosas en plano cenital. Creo que muchas veces os obligáis a ver las cosas en plano cenital, ¿no? O sea, a mí me pasa como espectador, quiero decir, yo dedicándome a esto, cuando voy a ver una película o cuando veo una serie, de alguna manera es inevitable que piense en la puesta en escena, que piense en los diálogos, que piense, hostia, este corte de montaje, hostia, mira qué juego más bonito con la luz, anda, esta transición que interesa, ¿no? Pero sin embargo, a mí lo que me pasa es que las veces que más disfruto como espectador es cuando el propio proyecto de repente derriba esas barreras y me obliga a dejarme ir.
¿no? Y me ocurre con películas que a mí, o con series que me vuelven loco. O sea, ahora antes estábamos hablando de Severance, por ejemplo, ¿no? Yo Severance la he visto 2 veces, porque la primera consiguió derribarme esas barreras, ¿no? Y consiguió que entrase en ese mundo y que yo recogiese la propuesta que me estaba haciendo la serie y ya tuve que tener un segundo visionado como digamos, desde el punto de vista profesional, ¿no? Sí. No sé a dónde voy con todo esto, se me acaba de ir la olla. Bueno, total. Plano cenital, crítico, frío, distante. Entonces, a lo que voy es que para mí Adicto siempre fue una propuesta emocional. Para mí era muy importante que Yo Adicto fuese un viaje inmersivo, fuese un viaje donde tú no estuvieses tan pendiente, o sea, casi que fuese un viaje documental para el espectador sin cinturón de seguridad. Entonces, es una propuesta tremendamente visceral, es una propuesta tremendamente emocional, y para eso sí necesita, de alguna manera, la generosidad del espectador o espectadora de querer abandonarse a esa experiencia, ¿no? Claro, eso hay personas a las que les vuela la cabeza y hay personas que son más reticentes o más reacias a hacerlo así, ¿no? Pero para mí sí era muy importante, sobre todo 2 cosas, o sea, conservar la absoluta veracidad de lo que tú estás viendo, quiero decir, o sea, siendo una serie muy arriesgada en muchísimos aspectos, desde el guión hasta la puesta en escena, hasta muchísimas decisiones muy arriesgadas. Para mí era muy importante que nunca se rompiese ese salto de fe con el espectador, ¿no? Y que de alguna manera no fuese tanto lo que yo te estoy contando como lo que tú estás sintiendo y experimentando mientras lo estás viendo. Porque para mí esa era la gran... O sea, por ejemplo, fíjate, una tontería, un detalle de puesta en escena que como para poner ejemplificar lo que te estoy intentando decir, ¿no? O sea, yo de las primeras veces que me siento con Elena Trapé, lo que le digo a Elena es: Elena, tú y yo tenemos que desaparecer como directores. No nos podemos... Quiero decir, la puesta en escena de la serie no puede ser una barrera que nosotros coloquemos llamando la atención sobre nosotros mismos entre el espectador y la pantalla. Es decir, por ejemplo, eliminamos las grúas, eliminamos la maquinaria pesada de la serie, porque yo no quería, dicho mal y pronto, yo no quería que fuese una serie a lo Christopher Nolan, donde tú estás, donde tú ves en todo momento, ¿no? O sea, yo quería que tú tuvieses la sensación como espectador prácticamente de que la serie no estaba dirigida, ¿no? Que era como la propia vida contándose a sí misma, ¿no? Porque para mí lo más importante, quiero decir, o sea, tú como espectador puedes tener una conexión, digamos, cerebral de lo que te están contando, ¿no? O una conexión, digamos, fría y analítica de lo que te están contando. Pero yo pensaba y sigo pensando que para derribar los estereotipos en torno a la adicción, o en torno a personas con un trastorno de salud mental, era muy importante que tú, como espectador o espectadora, vivieses en primera persona las emociones que ellos están atravesando, ¿no? Porque ahí sí que hay un reconocimiento, es lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Ahí sí hay un reconocimiento, está el reconocimiento cerebral de me están contando esta historia, pero está el reconocimiento emocional íntimo e individual de hostia, yo me siento así. Y ahí es donde cuando tú conectas emocionalmente con alguien o con algo, ahí se eliminan las barreras. Y esta cosa como de... que a mí me flipa y me produce muchísimo orgullo y me pone muy contento, ¿no? De repente, pues gente identifica, bueno, espectadores, espectadoras, que sienten que el capítulo de la familia habla de su familia. Qué duro, ¿eh? Claro, pero es que no es su familia, ni es la mía, no. Ni es un trasunto de una familia que realmente, en términos claros, no existe.
¿no? Es la universalidad de las... Sí, sí. Claro, pero es la universalidad de la emoción. Eso es. No es lo que te está contando, ¿no? O eso, la capacidad de hacer un viaje emocional junto a un personaje que en un primer episodio está diseñado para que te provoque rechazo y está diseñado para que le consideres un absoluto gilipollas. Y porque es una persona perdida que se odia a sí mismo, que odia al mundo, que no sabe gestionarse. Quiero decir, o sea, el primer capítulo te estoy atando a una persona que querrías fuera de tu vida. Pero si tú, como espectador o espectadora, de alguna manera ves la mirada de Uriol y entiendes que detrás de todo lo que está haciendo, esos ojos son los de una persona que está sufriendo, si eres capaz de hacer ese salto de fe como espectador y espectadora, vas a descubrir todas las emociones que hay detrás de él, ¿no? Claro, si tú estás en ese plano cenital, pues eso, ¿no? Como yo lo comparo con el cinturón de seguridad, ¿no? Como tal, bueno, pues yo creo que realmente te pierdes parte de lo que... Bueno, te pierdes parte de la propia propuesta de la serie, ¿no? Porque además hay una cosa también que últimamente reflexiono mucho. El otro día puse un hilo en Twitter porque me dio y tal, que reflexiono mucho de la cantidad de veces que yo de repente leo textos o críticas o cosas y lo digo, o sea, quiero decir, no solo respecto al cine, a las series, a los libros, a la música, muchas veces también, donde de repente no se está hablando de la propuesta que nos están haciendo. O sea, se habla más de cómo debería ser, pero que ese cómo debería ser está atravesada por una subjetividad, ¿no? Sí. Que es, bueno, yo decido que esto debería ser así. Y entonces, como no es así, entonces no vale, ¿no? Pero realmente o sea, se habla demasiado de cómo debería ser y no cómo es, ¿no? O sea, como si se eliminase, entre comillas, la conciencia o sea, yo, por ejemplo, estos días que coincido mucho y bueno, y es amiga y le admiro mucho con Alauda, sí. ¿No? O sea, claro, por ejemplo, la propuesta de Alauda es totalmente consciente. Quiero decir, igual que la de Yo Adicto es totalmente consciente, ¿no? O sea, o sea, yo, de hecho, esta conversación la hemos tenido Alauda y yo, ¿no? O sea, como yo admiro muchísimo la contención de querer, ¿no? Y ella admira la visceralidad de Yo Adicto, ¿no? Porque ¿sabes por dónde voy? Entonces, sí. Muchas veces tengo la sensación de que no se habla de lo que es, sino de cómo debería ser, ¿no? Y creo que eso hace el debate un poco más pobre, la verdad. Sí, y además yo creo que no debemos poner el foco en eso, sino en lo fundamental de la obra artística, que es la expresión del artista, que nos quiere descubrir algo. Por eso hablaba yo del concepto. Me gusta decir concepto porque es como la primera esencia. ¿Qué nos quiere transmitir Javier Giner aquí? Sí, ¿no? sí, o sea, y de hecho hay algo que en todas las obras cinematográficas de series y tal, quiero decir, o sea, si tú coges las series de este año en España, todas tienen un concepto y es un año absolutamente increíble, con unas series tremendas, o sea, no sé, te pongo un ejemplo, por ejemplo, Celeste, que de íntimo amigo Diego San José. Hostia, Celeste prácticamente inventa un tono. Sí. O sea, prácticamente, yo se lo dije a Diego la primera vez que me la enseñó, yo le dije, tío, o sea, es como si hubieses, o sea, es como que has creado un tono que no existía, o sea, es como el tono Diego San José, ¿sabes? Porque no, claro, o sea, yo de repente leo textos donde dicen, no, es que Celeste no es una comedia, es que Celeste no es un drama, es que Celeste debería ser, no sé, más graciosa o debería ser más dramática, que no va de eso, que no va de cómo, que la propuesta es esta, ¿sabes? Entonces, analicemos las cosas por la propuesta que se nos hace, ¿no? Pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? No sé, estamos teniendo como un discurso filosófico en torno a esto, pero bueno, resumiendo, o sea, evidentemente tú te pasas 3 años al final para hacer algo así, ¿no? Para hacer una serie o para hacer una peli y tal, ¿no? O sea, es verdad que pues eso, que Yo Adicto, o sea, todas las decisiones que se toman en torno a Yo Adicto
se toman de una manera muy, muy, muy consciente y persiguiendo una propuesta muy clara, ¿no? O sea, yo qué sé, pues por ejemplo, en algún momento se le ha acusado, entiéndeme, a la serie de ser verborreica, ¿no? De mucho diálogo, mucho tal, ¿no? O de que hay ciertos diálogos que son sobreexplicativos, ¿no? Yo lo sé, yo sé que es así. Yo sé que es así, pero claro, es que es una historia acerca de una persona en un universo absolutamente... Es que de hecho el personaje en el capítulo 2 dice, todo es distinto aquí, la forma de mirar, la forma de hablar, la forma de no sé qué, todo. Si yo ya lo sé, pero es que justamente la historia es la historia de una persona que aprende a expresar lo que le está pasando y de gente que habla. O sea, Anaís en el capítulo 2, el personaje de Nora Navas, dice, hablar como medicina, ¿no? Claro, es que es inherentemente es que tiene que ser verborreica. Me explico, o sea, no es una cosa que ha ocurrido por casualidad, ¿no? Entonces, al final hay un concepto que tú estás intentando llevar a cabo como director, como creador, como tal, y millones de pequeñas decisiones que de alguna manera canalizan ese concepto, ¿no? Pues eso, lo que te acabo de decir de la verborrea del personaje o la puesta en escena, ¿no? Sí. Y en ese priorizar que haces de al vacío, esto es lo que soy, esto es lo que es y esto es lo que quiero transmitiros. Uriol, la importancia de solo podía ser él, ¿no? Sí. Bueno, a ver, a posteriori todos somos muy listos. Sí, no, es que a mí me pasó una cosa que cuando vimos la serie, o sea, cuando vimos la serie ya terminada y tal, con Uri, yo recuerdo que me giré a él y le dije, o sea, nos podíamos haber pegado una hostia morrocotuda, o sea, pero morrocotuda. Y bueno, pues menos mal no ocurrió, ¿no? Sí, o sea, a mí es que Uriol me ha cambiado la vida. Él dice que yo se la he cambiado a él, pero yo digo que me la ha cambiado a mí. Quiero decir, no imagino a otra persona que no sea Uriol, pero ya no te digo en España, te digo en el planeta Tierra. Con a mí lo que hace en la serie, y porque lo he vivido evidentemente en primera línea, ¿no? A mí me parece una cosa absolutamente, no sé, apabullante, quiero decir. A mí me parece... Y luego, fíjate, ya no solo es él como instrumento actoral, que evidentemente es un Stradivarius, sino que es que además como persona, o sea, hacer el viaje ya no solo es el resultado de su actuación, sino hacer el viaje de la historia, del proceso, de los ensayos, de la vida junto a él, a mí me ha transformado profundamente, ¿no? O sea, es realmente, para mí, suena a frase hecha, pero para mí es un encuentro mágico. O sea, yo a él no le conocía previo a este. O sea, había visto su trabajo, evidentemente, teníamos amigos en común y tal, pero no nos conocíamos y el match ha sido increíble. Sí, y sobre todo, fíjate, evidentemente por el contenido de la serie, el rodaje podría haber sido extremadamente complicado, complejo, por los lugares donde él tenía que atravesar, secuencias, tal, y... O sea, ha sido un... O sea, es que no... A ver, la forma en la que yo tengo de definirlo en las entrevistas un poco, yo recuerdo que en mitad del rodaje un día le dije, somos como dos funambulistas, ¿sabes? Dos funambulistas como en la cuerda floja, y cuando uno pierde pie le equilibra, ¿no? O sea, como todo el rato, y esa es la sensación que yo he tenido, ¿no? Claro... Había, y no solo en Uriol, en general, como en todos los aspectos o sea, evidentemente en todos los actores y actrices, pero también incluso en los aspectos técnicos, yo requería que de alguna manera el salto al vacío que yo estaba haciendo, o esa especie como de ímpetu inconsciente de esto no se puede hacer
con anclajes de seguridad, sino que es como hacer puenting, ¿no? O sea, te tienes que lanzar al vacío y ya está. Y ojalá caigas bien, ¿sabes? Vas a hacer todo lo posible para caer bien, pero bueno, está el riesgo de pegarte la gran hostia, ¿no? Claro, yo no podía hacerlo yo solo, para que me entiendas, ¿no? O sea, y lo que me he encontrado, que es maravilloso, es que yo pegué el salto, pero cuando me di la vuelta venían 200 personas saltando conmigo, ¿no? Y entonces Oriol está ahí como el capitán absoluto, donde la serie es él y sin él no hay serie, pero bueno, pues Nora hace un trabajo para mí espectacular, desde lo más pequeñito, lo más humilde, al servicio de los compañeros, o sea, todo el mundo. Marina Salas es una salvaje y una bruta que se dejó el alma en el papel. Omar, de repente, da un giro a su carrera tremendo y ¿no? O sea, Vicky... ¿Cómo, por ejemplo, metes a Vicky ahí, en ese personaje tan... que es casi como un ángel involuntario, ¿no? Que está atravesando su propio infierno y hace así, ¿no? El personaje. Pues fíjate, yo cuando escribo y tal, de repente yo dije, ay, me haría mucha... O sea, claro, yo tenía, por ejemplo, fíjate, otro detalle, ¿no? De lo que hablábamos, de que todo está de alguna manera. Claro, yo cuando hago la serie, lo primero o sea, cuando estoy preparando la serie y tal, una de las cosas que digo es que no quiero actores famosos. ¿No? O sea, a ver, quiero actores reconocibles y tal. Sobre todo me importaba más, digamos, la calidad que el nombre, ¿no? Porque lo que no quería es que tú como espectador entrases, para que me entiendas, a la clínica de los famosos, ¿no? Porque al final eso de alguna manera te separaba de los personajes. Es decir, yo quería que tú entrases en esa clínica y tuvieses la sensación por momentos de que las personas que estás viendo son reales, ¿no? O sea, que no es X haciendo D. Sí. ¿No? Pero, sin embargo, me hacía mucha gracia mezclar este concepto con, entre comillas, 2 apariciones estelares, ¿no? Que fuesen un poco sorpresivas. Y entonces, cuando escribimos el capítulo de Vicky, al terminarlo y tal, yo pensé, hostia, me encantaría que fuese Vicky esto. Yo a Vicky la conocía ya de antes porque habíamos trabajado juntos, yo le admiraba mucho, evidentemente, le sigo admirando y la quiero mucho. Y recuerdo que le llamé y le dije, tía, estoy haciendo esto, no sé qué, tal, te quiero mandar una cosa, porque tengo una cosa en el capítulo 2, es un episódico, pero tal, no sé qué. Y nada, le mandé los 2 primeros guiones, los leyó. Claro, yo le había dicho, es muy pequeñito, Vicky, o sea, es una cosa, porque creo que tiene, no sé si tiene 4 o 5 secuencias, no recuerdo ahora exactamente, pero le dije, es muy pequeñito, es casi o sea, no sé, casi te estoy pidiendo un acto de generosidad. Ella venía de hacer Suru, venía de la Reina Roja, ¿no? Y yo le dije, tía, es una cosa así un poco como si te apetece, ¿sabes? Y recuerdo perfectamente que me llamó, o sea, nada, a los 48 horas de mandarle yo esto y tal, me llamó súper emocionada y me dijo, pero Javi, ¿cómo que es pequeñito y tal? Y le digo, bueno, cariño, tienes, no sé, 4 o 5. Dice, o sea, es una preciosidad de personaje y por supuesto que lo quiero hacer. Por supuesto que lo quiero hacer. Y así fue, ¿eh? O sea, ella leyó el guión, le emocionó tremendamente el personaje de Rui. Le tocó muy dentro como actriz y como mujer y nos lanzamos. Pero quiero decir, por ejemplo, ese salto al vacío del que yo te hablaba, en el caso de Vicky es total. O sea, es que hay gente que no la reconoce. O sea, hay gente que no sabe que es ella, ¿no? Sí, sí. Hay una transformación física, hay un habitar y fíjate, y por un... ¿no? O sea, lo que te decía de la generosidad de los actores y de las actrices y esta especie de tal, por un periodo muy cortito de tal, ¿no? Pero el viaje que hizo Vicky fue tremendo. No, y por lo que dices, le tuvo que atravesar como para no ver pues la forma, ¿no? Que puede ser irrisoria, es decir, son 2 líneas. No son 2 líneas, es potentísimo y lo quiero. Tiene que saltar contigo. O sea, todos implicados, ¿no? Eso es un poco... Sí. O sea,
Mira, ayer recogieron un premio Pilar Vergés y Patrick Martino, dos de los actores de Adicto, y les mandé un textito y recuerdo que en el texto yo decía, aunque se titule yo Adicto, yo no soy nadie sin el nosotros. ¿No? Entonces, o sea, es una especie de paradoja que también está dentro del propio título, ¿no? O sea, yo soy la cara visible, yo soy no sé qué, yo adicto, digamos, o sea, parece que sufro de un trastorno narcisista, ¿no? Pero al final realmente, si tú lo piensas, el título no deja de ser más que una excusa o una paradoja dentro de la propia historia. Lo que comienza siendo yo adicto se transforma en una reivindicación salvaje acerca de lo grupal, del grupo, de nosotros, de lo colectivo, de todos juntos, de reconocernos, de vincularnos, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, para que me entiendas, es casi un viaje como paralelo del que hace Javier en la serie, ¿no? Es decir, Javier como adicto, sin ese poder del grupo, sin esa comunidad, no sale adelante. Javier como director, el de ahora, sin todo ese grupo, sin todos esos actores, actrices, sin todos esos técnicos, sin todo de tal, no sale adelante tampoco, ¿no? Entonces, el propio título de la serie es una paradoja y es, entre comillas, una mentira, ¿no? Increíble. Me imaginaba algo así, ¿no? ¿Cómo responderías? Pero es que yo me quedo con esto. Es una serie que te atraviesa, ¿no? Y te tiene que atravesar. Si te pones la coraza, como decías, qué pena, ¿no? Qué pena. Te quedas ahí. Te quedas en el precipicio, pero no saltas. Bueno, yo creo que hay una... O sea, a mí, por ejemplo, hubo una cosa que me emocionó mucho en el Festival de San Sebastián, cuando estrenamos la serie allí, que yo me pasé dando entrevistas y llorando sin parar porque estaba hiper emocionado, o sea, tenía como... O sea, es que literalmente se me salían las emociones, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estrenamos en San Sebastián me pasaron cosas muy fuertes, como por ejemplo, claro, o sea, el primer pase de prensa a mí fue una catarsis. O sea, fue una catarsis emocional, o sea, gente llorando, convulsionando, carcajeándose, tal, no sé qué, y yo dije, hostia, pues va más allá, quiero decir, o sea, lo que estoy intentando decir es que va más allá o lo que hemos intentado hacer va más allá de me ha gustado o no me ha gustado, ¿sabes lo que te quiero decir? O este actor está muy bien, esta actriz está, no, o sea, va más allá, es el ver en el estreno en San Sebastián en primera mano cómo la gente... es que la única manera que tengo de describirlo es como atravesaba una catarsis emocional, ¿no? Una catarsis emocional en toda regla. Para mí ese fue la gran epifanía de decir, hostia, ya está, llega, ¿no? Porque es lo que tú dices, es decir... Todos los proyectos cinematográficos y de series, tú los puedes ver desde una distancia y desde un tal, ¿no? Pero hostia, cuando los atraviesas, no hay nada comparable a eso. Qué experiencia. Y es de las cosas más bonitas que puede haber en el arte, ¿no? Sobre todo en el cine, ¿no? Que aúna tantas cosas. Cine, las series, el audiovisual. Bueno, a mí quiero decir, o sea, y mira, a ver, te quiero decir, yo por ejemplo soy un devoto de, por decirte, un cineasta entre comillas fríos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, soy un devoto de Haneke, soy un devoto de, yo qué sé, de Ulrich Seid, me vuelven loco, ¿no? Pero es verdad que hay algo que para mí, esa especie como de corriente eléctrica entre la pantalla y los espectadores que le pertenece a la emoción, sí. Yo creo que eso es algo muy poderoso, muy poderoso. Pero fíjate, incluso me voy a contradecir a mí mismo, incluso Ulrich Seid y Haneke, con esa puesta en escena tan fría, tan quirúrgica, consiguen también un traspase de emoción entre quiero decir, al final estamos, realmente es el sustrato de todo, ¿no? Si no hay una conexión emocional, no hay manera de si no toca la fibra, esa electricidad no puede dar vida. Al final, ese es no conduce, es que no conduce. Literal. Luego, Javier,
algo que más allá de ese capítulo que es apoteósico, que todos como que nos rompimos, que me acuerdo que te escribí, oye, me queda y me dijiste, te queda la despedida, te queda el tema de la intimidad. Es decir, ¿qué pongo, qué no pongo? Porque al final haces un speech, bueno, pero sí, haces, súper importante de hasta aquí. Esto ya me lo guardo para mi intimidad. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, mucha, quiero decir, al final fíjate, con el sexto capítulo hubo mucho debate o sea, yo recuerdo que o sea, yo sabía, el quinto para mí siempre fue la joya de la corona, la familia, ¿no? Y a mí por primera vez, quiero decir que, fíjate, voy a compartir algo muy íntimo. O sea, tú estás escribiendo, tal, y las cosas te afectan de alguna manera, ¿no? O sea, pero yo recuerdo, por ejemplo, después de terminar de escribir el capítulo 5, el de la familia, yo estuve o sea, estuve jodido durante 2 o 3 semanas. Quiero decir, me afectó de repente en ese capítulo yo removí cosas que habían estado ahí, digamos, dormidas o trabajadas en su momento y tal, pero es verdad que a mí el quinto capítulo recuerdo que me pasó una factura emocional al escribirlo. Y reviví muchas cosas escribiéndolo, bueno, en fin. Y recuerdo que el sexto capítulo que tiene un formato más corto y digamos que es muy concreto y muy, no sé cómo decirlo, muy didáctico, muy pedagógico, no sé cómo describirlo. Hubo mucho debate en torno a cómo iba a ser ese último capítulo, ¿no? Y yo tomé la decisión de que tenía que ser ese porque al final para mí, yo de manera muy íntima, para quien va dirigida esta serie es para personas que o han atravesado o están atravesando o van a atravesar algo como lo que yo atravesé. Entonces para mí lanzar esa bengala de esperanza al mundo era muy importante porque realmente yo en mi cabeza no tenía a los críticos o a las críticas haciendo esta serie. No es el público para el que yo estaba de alguna manera construyendo este artefacto. Para mí, en mi cabeza y en mi corazón, hay personas mucho más importantes que esas a las que sí quiero dirigir la serie, ¿no? Entonces, claro, yo decía, hostia, es que si no existe ese sexto capítulo en la forma en la que existe y de la manera en la que existe, todas esas personas adictas y adictos no van a entender que merece la pena pasar por todo esto, ¿no? O sea, hay que contarles que los vínculos se forman, que se puede salir de esto, que hay un futuro más allá, qué ocurre con Javi en esta mezcla de tiempos y de la voz en off, ¿no? De qué ocurre con Javi y cómo vive Javi en el presente después de haber atravesado todo esto, ¿no? Claro, es lo que tú dices también. En este mundo en el que estamos ávidos por conocerlo todo de todos, desde un punto de vista, entre comillas, para que me entiendas, sensacionalista o amarillista, o nos introducimos en intimidades que no nos corresponden, ¿no? Hipervigilamos vidas que no son las nuestras, ¿no? Me parecía un mensaje importante también transmitir el hecho de, bueno, yo te voy a contar lo que yo quiera, porque es mi historia, ¿no? Y no tienes derecho a saberlo todo. Brutal. Parece genial, sí. No, claro, porque quiero deciros, al final, Yo Adicto no es mi biografía. Yo Adicto no es mi autobiografía. Quiero decir, Yo Adicto es una especie de paréntesis dentro de mi vida, contando algo muy concreto, de una manera muy concreta y tal, pero la misma voz en off lo dice, ¿no? O sea, somos mucho más que la imagen que tenéis ahora mismo de nosotros, o sea, somos mucho más que adictos, somos mucho más que, ¿no? Entonces, simplemente me gustaba de alguna manera recalcar un poco eso, ¿no? O sea, que la historia que se estaba contando en pantalla no era mi biografía y no me representaba, para que me entiendas, al 100%, ¿no? Es decir, o sea, aparte de llevar las uñas pintadas, hay muchas más características en torno a mí. Sí, ¿no? Y además creo que es fundamental
creo que es fundamental porque hay una deshomogenización, no solo de las personas adictas, no solo de las personas que están desorientadas, que es un poco todos nosotros, y también adictos, ¿no? Que estamos adictos a tantas cosas, también por la orientación sexual, es decir, es una integralidad. A mí me encantó por eso, porque, oye, que una persona y la vida misma es mucho más, es más complejo, es un vaivén de emociones, como dicen muchas veces, son las personas que nos rodean, son las personas que nos atraviesan, es todo, y yo no soy solo esto. Y creo que ese concepto es fundamental para mirar al que desprecias, al que minusvaloras, al que... Es que de hecho, uniéndolo con lo que te decía antes, que yo adicto es esta especie como de paradoja, o sea, el título en sí es una especie de paradoja, porque al final no va de yo, va de nosotros, y no va, para mí no va de adicción. Quiero decir, la adicción para mí es la excusa narrativa que utilizamos para hablar de muchas otras cosas, las has definido tú, o sea, y claro, todas esas cosas de las que hablamos son comunes e inherentes al hecho de estar vivos, o sea, todo el mundo tiene una familia, todo el mundo está presionado por fuerzas externas, sea el trabajo, sea la pareja, sea no sé qué, todo el mundo se vincula inevitablemente con la gente, ¿no? Y es lo que tú has dicho, o sea, vivimos en un mundo mucho más complejo del que nos quiere, o sea, la conversación ahora ha pasado a ser blanca o negra, ¿no? Todo o nada. Y no los seres humanos no funcionamos así, no funcionamos así. Estamos capacitados inherentemente para hacerlo mejor, pero también para hacerlo peor. Y todos formamos, o sea, todos tenemos luces y sombras, ¿no? Y todos estamos continuamente peleándonos con nosotros mismos para de alguna manera lograr sobrevivir y atravesar esta vida, ¿no? O sea, todos dudamos, todos nos enamoramos, todos nos desenamoramos, todos... Entonces, al final, la serie va de todo eso. No va de ser adicto o ser adicta, ¿no? Y luego, claro, yo creo firmemente que vivimos en una sociedad profundamente adictiva a muchísimos niveles, ¿no? Entonces, quiero decir, si es que ya no se trata de la cocaína, si la sustancia es lo menos importante, ¿no? O sea, pues eso, ahora tenemos, yo qué sé, las redes sociales, el sexo, el trabajo, o sea, cómo llegamos a autoexplotarnos a favor de empresas porque nosotros mismos no sabemos poner límites, ¿no? O porque esas empresas están destruyendo los límites que ponemos. Entonces, quiero decir que es que al final no se trata de ser adicto, se trata como de estar vivo, ¿no? O sea, no sé si tiene sentido. Sí, que la vida... Sí, no, totalmente, y eso es lo que yo capté, eso es lo que vamos a ir terminando, pero que la vida, este es el nervio de la vida, ¿no? Es apasionante y es muy complicada, es muy dura tantas veces, claro, pero siempre en pueblo, siempre con los nuestros, ¿no? Yo creo que es eso. Sí. Y luego, si hay una especie como de querer derribar también el mito de la omnipotencia y de la autosuficiencia, ¿no? Que yo mismo derribé en mi vida, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando yo entro en esa clínica de desintoxicación completamente perdido y desestructurado, ese capítulo, en el tercer capítulo, donde el personaje le dice a Lola, el personaje de Marina Salas, estoy aprendiendo a decir no sé, porque yo era incapaz de decir no sé, yo lo tenía que saber todo, porque había sido educado así, ¿no? Y sí hay una cosa como de querer derribar ese mito de la omnipotencia, no existe la omnipotencia, no la existe, ni Elon Musk es omnipotente, ¿no? Y también y el mito de la autosuficiencia, ¿no? O sea, no, es que nos necesitamos unos a otros, no hay una persona 100% autosuficiente. Sin embargo, son como, entre comillas, dos ideales integrados en el sistema hacia los que continuamente como que intentamos llegar, ¿no? Y entonces, como no somos omnipotentes y como no somos autosuficientes, encima nos sentimos mal con nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, hay muchas de estas cosas que están de alguna manera integradas en la serie,
como un reflejo de lo que yo mismo atravesé, quiero decir, o de ciertas cosas que yo tuve que desmontar para aprender a hacerlas, a hacerlas bien. Hacerlas bien me refiero a construir estructuras sanas que no me dañasen a mí mismo. Eso es. Terminamos con, si te parece, el tópico, el mensaje a todas las personas que vean esta entrevista y que obviamente no vamos a hablar de adicciones, estén atravesando un sufrimiento muy grande y piensen que no hay luz al final, ¿no? A ver, el mensaje está claro. De hecho, al final de cada capítulo de la serie está puesto ahí. Sobre todo que esas personas sepan que no están solas, que no están solos y que pidan ayuda, que hay una red de soporte ahí fuera y yo siempre lo digo, se sufre mucho, se atraviesa probablemente un infierno, pero hay salida ahí fuera. Te prometo que me costaba, porque a mí los rankings no me gustan, porque cada una te ha atravesado de una forma, ¿no? Con una espada distinta. Pero, por ejemplo, las listas y los rankings y todo eso, yo creo que es una cosa que el otro día lo comentábamos entre nosotros en una mesa que nos pusieron y tal, que es un poco como que nosotros entre nosotros no competimos, ¿sabes? Que es como que es más entretenimiento vuestro de a ver quién. Eso a mí no me gusta. Yo te prometo que lo detesto, pero es un lenguaje que la gente entiende y yo en sus vídeos siempre al final digo, pero es arte. Hay que exprimir cada obra te da una cosa. Al final, esto de los rankings es un poco. Al final es un mensaje muy capitalista, muy, muy, muy capitalista, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, los rankings, yo hago mis rankings en mis redes sociales y tal, yo siempre pongo sin orden, pero lo pongo un poco por eso, ¿no? De todos modos, este año lo que sí ha ocurrido, que es mágico, es que hay muy, muy, muy buenas series. O sea, eso, Alauda, Los Cabezudos, Orogoyen, la de Diego. Y nuestras muchísimo nivel. Es increíble. Y eso también, que has hablado del capitalismo, también miramos a Estados Unidos y ojo lo que tenemos aquí y nunca nos lo creemos. Sí, no. O sea, yo te digo, a mí las series españolas de este año me parece que están mano a mano con las grandes series internacionales de 2024. Y es muy bonito porque cuando coincidimos, lo que te decía antes, ¿no? O sea, pues eso, Alauda, Los Cabezudo, Sorogoyen con Sara y Paula, Diego, tal, como que nos admiramos mucho unos a otros, ¿sabes? Entonces hay de manera tal se ha formado un grupete como muy majo, muy majo. Muy majete, sí. Sí. Oye, muchísimas gracias. Hablamos pronto. De verdad.